Gracias a Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Les invito para que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor, y te agradecemos por todas tus bendiciones. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que también en este momento nos permitas, Padre Santo, poder gozar de tu presencia, de tu permiso, Señor, de tu respaldo, para que juntos, Señor, podamos aprender de ti, podamos meditar en tu palabra y sea útil, Señor, para nosotros. Señor, te lo rogamos, que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios. Yo creo que ya han de haber venido un poquito más, así que si no ha saludado a alguno de sus hermanos, hágalo ahorita. Tome unos segunditos. Muy bien, amados hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien. De los que están hasta atrás y desean pasar adelante, en medio hay algunos lugares, hay bancas incluso vacías. Pueden hacerlo. Siempre me he preguntado eso, ¿por qué? ¿Por qué siempre agarramos atrás? Bueno, muy bien. Amados hermanos, ¿qué significa la Santa Cena? ¿Por qué el Señor hizo lo que hizo cuando instituyó la cena del Señor? La cena de comunión. ¿Qué significa? ¿Por qué lo hizo? Y la respuesta que la palabra de Dios nos da, amados hermanos, es que lo que hizo el Señor no solamente fue decir, tomen mi cuerpo y tomen mi sangre, no, sino la razón es, ¿para qué queremos eso? ¿Para qué va a ser útil para nosotros? ¿En qué? ¿Tendrá algún beneficio el que nosotros nos alimentemos del Señor? ¿Servirá para algo? Y la respuesta, amados hermanos, es el amor al prójimo. El amor al prójimo. ¿Qué significa el amor al prójimo? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante para Dios que nos amemos los unos a los otros? Lo dice una y otra vez, y los apóstoles lo dicen una y otra vez. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo sabemos que estamos amando a nuestro prójimo? ¿Tiene algo que ver el amor al prójimo con las enseñanzas del Jueves Santo? No hay otra enseñanza, amados hermanos, en toda la Biblia que no sea amar a Dios y amar al prójimo. San Mateo 22, 35 al 40. Un intérprete de la ley le preguntó al Señor Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante, el más grande en la ley de Dios? ¿Cuál es, amados hermanos?
aquel que sin duda debemos de guardar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Buscando un poquito más de luz acerca de la semejanza o lo que quiere decir semejante, amados hermanos, es como cuando uno se ve al espejo y dice que es comparable con lo que se está viendo en el espejo. Es decir, de un lado del espejo está la figura real, es usted, de carne y hueso. Pero la imagen que se ve en el espejo no es real, no se puede tocar. Es una semejanza de lo que está enfrente, que es usted. Pero es usted. Porque si usted se aparta de ese espejo, la imagen también se va. Si le agarramos, de tal manera, amados hermanos, que este mandamiento no lo podemos separar. Amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. No se puede, es su semejanza. Si se aparta del amar al prójimo, también se aparta del amar a Dios. Y si se aparta del amar a Dios, también se aparta del amar al prójimo. No se puede de otra manera. Juan lo especifica muy bien. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De tal manera, amados hermanos, que en esto trabaja el Señor Jesús en esa noche. Amados hermanos, ¿usted ama a su prójimo? ¿Usted lo ama? ¿Sí? ¿No se sentó así como está por no estar cerca de otro de por acá? ¿No? Miren, ya nos saludamos, pero vamos a hacer un ejercicio. Usted levántese y salude a sus hermanos, pero va a saludar al que le cae más gordo. ¿Quién es el primer valiente? Eso es el amor al prójimo. Cuando venga un pensamiento incorrecto, cuando venga un sentimiento incorrecto, así lo debemos de negar inmediatamente, en el nombre de Jesús, fuera. Y no lo dejamos entrar a nuestra mente ni a nuestro corazón. Amén. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 9 y 10 nos dice, nos explica que se supone que los hijos de Dios comprenden esto. Pero el apóstol menciona que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero el que ama, no el que dice que ama, sino el que ama a su hermano, dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Verdad que la palabra de Dios es clarita? Tenemos que recordar, amados hermanos, a Corintios cuando nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. Por eso las personas inmediatamente saltamos y decimos, es que usted no vive con él, es que usted no vive con ella, ¿verdad? Porque encontramos justificaciones para nuestros sentimientos, para nuestras palabras, para nuestras actitudes. Y lo peor es que pensamos que Dios está de acuerdo. Los cristianos, amados hermanos, se caracterizan por ser personas que escuchan el evangelio, pero sobre todas las cosas porque comprenden y viven
lo que Dios enseña en su palabra. Aquí sí se requiere un amén. No, así no. Esta nota dice que los cristianos comprenden las enseñanzas de la Biblia. ¿Usted la comprende? ¿Las entiende? Y por comprenderlas y por entenderlas toma decisiones que honren a Dios, aunque usted no quiera. El miércoles que tuvimos ayer, que tuvimos el estudio bíblico, veíamos una anotación del pastor David Ormachea. Y dice este pastor: el que tiene temor de Dios no hace lo que no debe hacer, aunque quiera, pero hace lo que debe hacer, aunque no quiera. El que tiene temor de Dios. Amén. Sí, amados hermanos. Por eso, todos los discípulos del Señor Jesús, y a través del tiempo, todos los que estamos aquí, amados hermanos, hemos escuchado el poderoso mensaje del Sermón del Monte. Las bienaventuranzas, la sal, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Sí, amados hermanos, vosotros sois la luz del mundo. Si vosotros no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Sí han leído eso, verdad? Capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Lo hemos escuchado, ese mensaje tan poderoso. Pero ese mensaje, así como lo que los discípulos recibieron en esa mesa, tiene que ser reafirmado, tiene que ser remarcado con algo que quede grabado en la mente y en el corazón de los discípulos. ¿Cómo puedo entender que yo, por ser cristiano, por ser hijo de Dios, por declarar con mi boca que yo amo a Dios, cómo puedo entender que eso se debe de traducir en amar a mi prójimo? ¿Cómo lo puedo entender? Por eso, amados hermanos, se nos ha dicho que para ser perdonados, las ofensas deben ser perdonadas. Se nos ha dicho que los hijos de Dios somos siervos los unos de los otros. ¿Alguien practica esto? En la lectura que hicimos, amados hermanos, San Juan capítulo 3, versículos 1 al 15, tenemos como subtítulo: Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Qué no estamos hablando de la Santa Cena? ¿Qué tiene que ver lavar los pies? ¿Qué tienen que ver los pies aquí? Dice San Juan 13 del 2 al 5: y levantándose de la cena, ya habían terminado de cenar, Jesús, dice, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en una palangana, en un recipiente, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y a través de este acto, amados hermanos, podemos ver, podemos escuchar, aunque sin palabras, lo que significa el amor al prójimo. El Señor Jesucristo dice, sin abrir su boca: para amar al prójimo no es necesario decir nada. Para amar al prójimo no es necesario publicarlo a los cuatro vientos. San Mateo 6:3 dice: cuando tú des limosna, cuando tú hagas el bien, cuando ayudes a alguien, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
Eso quiere decir que eso se debe de hacer de corazón y listo. ¿Amén? Ok. Qué bonito sería, amados hermanos, que cuando saliéramos del culto, de cualquier culto, usted encontrara su coche limpiecito porque uno de sus hermanos, sin que usted lo supiera, lo lavó. ¿Le gustaría? Qué bonito sería, amados hermanos, que cuando termináramos el culto, usted pueda ir con algún hermano, alguna hermana, alguna familia y le diga: hermano, le compré esta despensita. Aquí se dice mucho acerca de estar trayendo y trayendo y trayendo y nadie trae nada. Esa canasta siempre está vacía, ya hasta la quitaron, ya no hay. Sí hay, hermano. Por supuesto que sí. Es en forma general. ¿Sí entendemos, hermanos? Para amar al prójimo no es necesario decir nada. Su izquierda no tiene por qué saber lo que hace su derecha, mucho menos los demás. Pero qué bonito es cuando una acción del corazón por amor se lleva a cabo, aunque conlleve sacrificio. En ocasiones mi esposa me decía: estoy muy contenta porque una hermana me dijo que me veía bonita. Había un hermano allá en Tlaxcala que entrábamos al culto, y bueno, eso que les decía yo es porque lo recordé. Y siempre que salíamos mi coche ya estaba bien limpio. Hermano, no haga eso, por favor, usted déjese, como decimos, déjese chiquear o cosas así. Qué bonito. Gracias a Dios. Yo agradezco a Dios profundamente, y Dios sabe cuánto agradezco a Dios, y le pido que bendiga a todos mis hermanos que nunca nos dejan. Mi hijo y yo siempre estamos acompañados. Se quedan a comer con nosotros. Salimos a algún lado, nos mandan comida. Muchas gracias, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Y sentimos su amor, y lo agradezco. Pero qué bonito es, amados hermanos, porque el amor nos da sorpresas bonitas. El amor hace que resurja la sonrisa. Qué bonito es regresar a casa con aquel abrazo bonito, con cuando alguien le reconoce lo que usted ha hecho en el Señor, su servicio a Dios. Cuando alguien le dice: me bendijo la clase de escuela dominical que dio. Qué bonito es, amados hermanos, porque el amor nos da bonitas sorpresas. En segundo lugar, el Señor Jesucristo nos dice que amar al prójimo no es vergonzoso. No es vergonzoso. ¿Quién era el Señor Jesús? El Hijo de Dios. En ese contexto, el rabí, el maestro, el que debería ser servido. Sin embargo, Juan nos dice que el Señor Jesucristo se levantó, no le dijo nada a nadie. Véalo usted cómo se levanta, cómo agarra una toalla, se la ciña a la cintura, cómo agarra un traste por allí, pone agua
¿Y saben qué, amados hermanos? Se puso de rodillas con cada uno de sus discípulos. Se puso de rodillas. Culturalmente, amados hermanos, eso era sumamente vergonzoso para el dueño de la casa, para el rabí, para el maestro. Es algo que nunca se debería de hacer, porque eso solamente lo deberían hacer los esclavos. El criado que estaba en la puerta y que su trabajo era recibir al que llegaba a la casa y lavarle los pies, darle un poco de agua y lavarle los pies. Ese era el trabajo. Sin embargo, el Señor Jesucristo no dijo nada, pero lo hizo. Pero además lo hizo de rodillas. ¿Por qué lo hizo de rodillas? Por amor. Él sabía, amados hermanos, que ahí estaba Pedro, que un día después o medio día después le iba a negar. Sin embargo, se puso de rodillas y le lavó los pies. Ahí estaba Judas, el que le iba a entrar, o que ya estaba trabajando en entregarlo. Y así, amados hermanos, los demás discípulos iban a correr cuando apresaron al Señor. Iban a correr, lo iban a abandonar. Pero el Señor Jesús le lavó los pies. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios que lleva a una persona no depende de las circunstancias y no depende de si me aman. No depende de si yo les caigo bien o les caigo mal. Mi función como hijo de Dios, si tengo el amor de Dios, es amar, es dar, no pedir. Amén. Por eso Efesios 5:21 nos dice, amados hermanos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Otra versión dice, en el temor de Cristo. Someteos unos a otros. No tiene nada que ver el grado de estudios, no tiene nada que ver la condición económica, no tiene nada que ver su apellido, no tiene nada que ver en qué lado de la ciudad viva usted. Si usted es cristiano, su papel es comportarse y vivir como cristiano. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Hoy en día, muchas esposas cristianas no se someten a sus esposos. Muchos esposos cristianos no se someten a sus esposas. Muchos trabajadores cristianos no se someten a sus patrones. Y muchos patrones cristianos no se someten a sus subordinados. Hay muchos padres cristianos que no se someten a sus hijos. Y hay muchos hijos cristianos que no se someten a sus padres. Por eso el Señor Jesucristo dice, amar al prójimo no es vergonzoso. No hay absolutamente nada que usted con el amor de Dios haga y que le lleve a tener vergüenza. Usted puede ser el que tenga el cargo más alto en su compañía. Sin embargo, si se necesita, usted viene y lava los baños por amor. Creo que no le está gustando esto, ¿verdad? Eso significa la Santa Cena, amados hermanos. Eso significa la Santa Comunión. El Señor nos alimenta de su cuerpo, nos alimenta de su sangre para que seamos fuertes espiritualmente y todo lo podamos en Cristo que nos da poder. Bendito sea el nombre del Señor. Pero necesitamos entenderlo, comprenderlo. Hacer las cosas por obligación nunca llevará a nadie a nada bueno. Siempre tendrá problemas con su corazón.
Pero cuando alguien está libre en Cristo Jesús, hace las cosas con amor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, en esa escena, en ese contexto, vemos al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, lavando de rodillas los pies de sus discípulos. ¿Por qué lo hizo? Porque el amor de Dios estaba en él. Y él, en su función de cristiano, de Hijo de Dios, amó a sus discípulos. Aunque esos mismos discípulos más adelante le iban a causar mucho daño. Él ya lo sabía. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, no vive por las circunstancias, sino vive porque Cristo Jesús está en su corazón. Y el Espíritu de Dios dirige su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Usted comprende esto, amados hermanos? ¿De veras? Pedro dice, ¿por qué? Yo debería hacer eso contigo. Y el Señor Jesucristo se lo dice bien claro: tú no lo comprendes ahora. Por eso es que habemos cristianos irresponsables. Por eso es que hay padres irresponsables, madres irresponsables, cristianos irresponsables. Por eso, porque a pesar que decimos que lo comprendemos, la verdad es que no lo comprendemos. Porque nuestros hechos, dice el Señor, lo dicen. Nuestras actitudes lo dicen. Nuestras decisiones lo dicen. Nuestras palabras lo dicen. ¿Y saben qué? Nuestro rostro lo dice. ¿Qué tienes? Nada. ¿Estás enojado? No. ¿Por qué voy a estar enojado? Con las palabras decimos una cosa, pero con el, ¿cómo se dice el lenguaje corporal? Decimos otra cosa. Porque realmente lo que tenemos aquí adentro es lo que manda. Lo que sale de aquí, dice el Señor, en abundancia sale por la boca, por los ojos, ¿verdad? No se le acerquen a alguien que lo está mirando como que los quiere atravesar con un puñal. Por eso, amados hermanos, tenemos que entender. Pedro le dice, ¿por qué lo hace, Señor? Dice, lo que yo estoy haciendo con ustedes ahorita, llegará el día cuando ustedes lo comprendan, cuando ustedes también lo harán. Pero hasta que lo comprendan, hasta que voluntariamente le digan, Señor, perdóname, porque no he hecho tu voluntad, porque no he caminado contigo, porque no he entendido tu enseñanza, porque no encuentro en mi vida algo que sea la semejanza a Cristo. Llegará el día, dice el Señor Jesucristo, ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y yo les estoy dando ejemplo para que ustedes también lo hagan, para que se laven los pies los unos a los otros. Y no está hablando de pies físicos, sino está hablando de servicio, de amor. Por eso dice uno de nuestros teólogos, el ministerio de la iglesia no debería ser el ministerio de la cruz, sino el ministerio de la toalla, porque en eso se refleja nuestra vida cristiana. Amados hermanos, arrodillarse con el corazón no significa rebajarse como ser humano, tampoco significa ser inferior a otra persona. Solo significa que su corazón está en paz. Solo significa que el amor de Dios está en su corazón. La persona que se arrodilla con el corazón está diciendo, en el nombre de Jesús te ofrezco el amor que Dios me ha dado a mí.
La persona que se arrodilla con el corazón le está enseñando a la persona que está de pie cómo se vive la vida cristiana. Ustedes entienden las figuras. Arrodillarse significa humildad. Estar de pie significa soberbia. Los significados de las cosas que hacemos. Y qué bonito sería, amados hermanos, qué hermoso sería si en nuestra vida, si en la vida de la iglesia, si en la vida de nuestra familia, prefiriéramos intencionalmente vivir nuestra vida ceñidos con una toalla. ¿Usted en realidad ama a su prójimo? ¿Ha hecho algo por él? ¿Le ha demostrado su amor? ¿Ha orado por él? ¿Por ella? ¿Le ha visitado cuando está enfermo? ¿Ha orado por él? ¿Le ha hablado por teléfono? Esto es, amados hermanos, lo que el Señor Jesucristo hizo en ese jueves. Él ya no tendría más tiempo para platicar con ellos, pero les dejó la conclusión de todo lo que Él les había enseñado durante su vida terrenal. ¿Alguno de ustedes quiere decirle al Señor: yo quiero esa vida? Yo quiero realmente participar de tu cuerpo y de tu sangre. ¿Realmente quiero amar a mi prójimo? Amén. ¿Alguien desea platicar con el Señor? Muy bien. Gracias a Dios. Por sus hechos los conoceréis, dice el Señor. Si usted es visitante y la palabra de Dios también le habló a su corazón, usted puede pasar, porque aquí venimos a hablar con el Señor. No venimos a hablar con ninguna persona. Venimos a decirle: Señor, yo te necesito. Yo quiero que tú me ayudes. Quiero entender lo que tú me enseñas. Quiero que mis acciones sean de bendición, ayuden a los demás, sean útiles. Lo que yo haga, lo que yo diga. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Porque en este jueves tan hermoso de comunión, el Señor Jesucristo estaba tan contento que hasta lavó los pies de sus discípulos. Él se deleitaba en servir. Él se deleitaba en prodigar amor de la forma que fuera, sin importar qué hacía, con tal de que sus discípulos supieran que los amaba. Se esforzaba. Les enseñaba a través del ejemplo. Necesitamos eso, Señor. Ayúdanos. Porque sí, Señor, sabemos que tú eres Dios. Sabemos que tú eres el Todopoderoso. Y también nuestras preguntas son como las de Pedro. Yo no quiero que me lave los pies tu Señor, pero tenemos que escuchar la voz del Señor Jesús. Si no te lavo los pies, tampoco tendrás parte conmigo. Cuando Pedro entendió esto, Señor, dijo: entonces todo el cuerpo que me lave, Señor. Danos esta humildad, Señor, danos este entendimiento
para decir: Señor, aquí estoy, por favor ayúdame, hazme como tú quieres, yo quiero ser semejante a ti, Señor. Yo quiero recibir las bendiciones que tú me das, para que también, Señor, yo tenga el corazón de poder bendecir a los demás, porque tú estás en mi corazón, no por otra cosa, no para que los demás sepan lo que hago, no para vanidad, sino para que tu nombre sea glorificado, Padre. Gracias por tu ejemplo. Tú no tenías ninguna necesidad, Señor, pero para ti, Señor, no hay ningún problema en hacer lo que se tenga que hacer, con tal de que nosotros sepamos que nos amas. A pesar de cómo somos, siempre nos estás buscando, porque nos amas. Siempre tienes mucha paciencia con nosotros, porque nos amas. Siempre nos crees, Señor, cuando te decimos: perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, porque nos amas. ¿Dónde estaríamos, dice tu palabra, si no fuera por tu misericordia? Por eso, Señor, por favor, ayúdanos. Llénanos con tu Santo Espíritu. Danos, Señor, ese deseo, ese querer, para hacer, Señor, lo que a ti te agrada, que es amar a Dios y amar al prójimo. De eso depende, dice Mateo, toda la ley y los profetas. Todo lo que enseñaron la ley y todo lo que enseñaron los profetas, a eso se refiere. No hay otra cosa, no hay otra enseñanza más que amar a Dios y amar al prójimo. Solamente lo podemos hacer cuando tú, Señor, eres el centro de nuestro corazón. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a todo aquel que te busca de todo corazón, aquel que deja absolutamente todo, Señor, con tal de que tú seas el Señor de su vida. Escucha las oraciones y bendice a tu pueblo. Lo necesitamos, Señor. Gracias, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.